Hola y bienvenidos a esta inmersión un poco particular hoy. Vamos a analizar unos fragmentos de una obra literaria digital, Campbell Parson. El autor firma como Trodos Campbell, que, resulta ser el seudónimo de Guillermo Martínez Mercado. Y tenemos delante un texto que, según el prólogo de un tal Edward Blackrock, no es algo que simplemente lees. Dice que se contrae como una enfermedad. Uf, vaya carta de presentación. Sí, sí. Habla de una transfusión directa de realidad cruda administrada sin anestesia. Tela. Suena intenso, desde luego. Mucho. La obra se organiza en lo que él llama rollos fotográficos. Son 5. La cámara, los cuerpos, la calle, la redacción y la caída. Parece que cada rollo enfoca un ángulo distinto de una realidad social pues muy dura. Violencia, descomposición. Nuestra tarea hoy es intentar desmenuzar estos fragmentos, pillar las historias que cuentan y, sobre todo, entender esa mirada tan particular de Trodos Campbell. Claro. Queremos entender cómo construye esa sensación de enfermedad contagiosa que dice el prólogo. ¿Dónde está ese poder tan perturbador? Vamos a meternos de lleno. Pues sí, la premisa es potente. El prólogo también dice algo así como que el autor convierte el horror cotidiano en literatura sin traicionarlo. Eso es. Y la clave parece ser cómo lo hace, ¿no? Acumulando detalles. Detalles físicos, sensoriales, casi de forma obsesiva. Para crear presión, dices. Exacto. Una presión psicológica insostenible, según Blackrock. No se trata solo de mostrar la violencia, sino de, como intentar diseccionar sus mecanismos, como si fuera un sistema. Vale, pues empecemos por el principio. Rollo 1, la cámara. El acto de mirar, de documentar, parece central aquí. Sí. Hay una cita al inicio que me ha llamado mucho la atención. No todo lo que se ve se muestra, pero todo lo que se muestra fue mirado primero con una herida en el ojo. Eso ya te pone sobre aviso, ¿verdad? Totalmente. No es una mirada cualquiera, está claro. Exacto, esa herida en el ojo es clave, diría yo. Sugiere una perspectiva que ya está, marcada, dañada de antemano, lejos de cualquier objetividad neutral. Claro. El prólogo, de hecho, lo relaciona con el periodismo gonzo, ¿sabes? Dice que el narrador no pretende objetividad, se sabe contaminado por lo que documenta. O sea que esa contaminación es casi su credibilidad. Paradójicamente sí, eso tal vez es sugerir. Y ves esa mirada en acción, en los detalles que cuenta. Esa conversación sobre unas zapatillas robadas que vende el sobrino de un profesor. Sí. O esa escena donde alguien graba a escondidas cómo roban una moto y su propio reflejo en el cristal lo delata. El observador pillado infragante, digamos. Es como si no pudiera evitar formar parte de la escena, aunque sea sin querer. Has mencionado esa contaminación. ¿Cómo se nota eso en el texto? Pues mira, se ve en una tensión constante. Por un lado, observa de forma casi voyerista. Describe con mucho detalle una gasolinera, un autolavado, bajo un título curioso: Inútiles son los sabios. Ajá, pero por otro lado parece que esa misma observación le afecta a él, al narrador. Hay un momento en que reflexiona sobre sí mismo y dice algo muy duro. Quizás he dejado de ser un escritor, ahora me he convertido en lo que siempre he odiado, un dictador. Ostras, qué fuerte. Sí, es fascinante esa dualidad. ¿Hasta qué punto mirar te convierte en cómplice? O incluso en algo peor. ¿Cómo te cambia a ti el mirar fijamente el horror? Es una pregunta inquietante, sí. Y si la cámara es ese ojo herido, ¿qué es lo que enfoca? Eso nos lleva directos al rollo 2, los cuerpos. Aquí la crudeza, parece que sube de nivel. Sí, aquí se pone más gráfico. La cita inicial es, demoledora. Los cuerpos también escriben, y a veces lo hacen con sangre, con saliva, con semen. Los cuerpos como denuncias andantes. Esa es la idea central. Y es impactante. Campbell parece presentar el cuerpo humano no solo como víctima, sino como el lienzo donde la sociedad escribe sus fracasos más brutales. El lienzo, buena imagen. Es el testimonio físico de la descomposición, la violencia, la hipocresía, el abandono. Todo queda ahí, inscrito en la carne. Y los ejemplos son, muy gráficos, muy variados. Muestran distintas caras de ese sufrimiento. Sí, la verdad es que la variedad de historias llama la atención.
Desde la mujer que consigue escapar de su proxeneta en El Rescate, que es casi un rayo de esperanza, ¿no? Quizás sí, algo pequeño. Hasta relatos de una crudeza extrema, como el de Muicle, con lo de los escupitajos como vehículo de humillación y enfermedad, o la niña que muere asfixiada por confeti. Por confeti. En 130 pecas tiene muy. Es casi absurdo. Terriblemente absurdo. O ese bebé abandonado en una bolsa, como si fuera un guisante, dice. Son imágenes que se te clavan, ¿eh? Desde luego. Y lo que resulta especialmente perturbador, creo yo, es cómo se mezcla lo cotidiano, lo casi banal, ¿sabes?, con la violencia más extrema, la que no te esperas. Como en ejemplo. Pues piensa en el incidente del marine estadounidense, en No Maritza, no te mueras. Empieza como una bronca de pareja, algo que podría ser, bueno, normal, ¿no? ¿Sí? Pero escala de una forma demencial. Acaba con amenazas con armas de guerra, explosivos y al final el cadáver de la novia escondido. Es la irrupción del horror absoluto en la normalidad. Madre mía. Y también hay crítica social directa, ¿no? Pienso en ese fragmento del grupo religioso La Prisa. Ah, sí. Ese es muy revelador de la hipocresía. Describe una reunión donde se mezclan los cánticos de redención, el fervor religioso, Ajá. pero a la vez los asistentes tienen pensamientos lascivos o juzgan moralmente a los demás sin piedad. Es como esa fachada de piedad que a menudo oculta contradicciones enormes. Claro, la doble moral. Texto son también los cuerpos juzgados, deseados, violentados, todo bajo ese manto de moralidad. Son el escenario físico donde estas tensiones sociales y morales se representan de forma, pues eso, brutal. Entiendo, los cuerpos como receptáculos, como testimonios, y el escenario donde sufren y se expresan es, sobre todo, rollo 3, la calle. Se nos dice, el pavimento también escribe, a golpes, a pasos, con orines y con gritos. La calle casi como un personaje más. Totalmente. La calle en estos fragmentos no es un simple decorado, ¿eh? Es un agente activo. Un espacio donde la violencia parece normalizada, casi integrada en el paisaje. ¿Normalizada? Sí. Vemos al vendedor de empanadas en Antídoto contra la injusticia, le dan una paliza a unos policías corruptos por no pagar la extorsión, el famoso derecho de piso. Uf. O las muertes violentas que ocurren en plena feria del pueblo, en Muertes en la Feria. Un sitio que debería ser de fiesta, ¿no? Pues se convierte en escenario de tragedia. Y parece que las figuras de autoridad, lejos de ayudar, son a menudo parte del problema. O directamente el problema. Ese es un tema recurrente, sí. Y desolador. No solo policías corruptos. Aparece, por ejemplo, el panadero ludópata y maltratador en El Quinca. Su violencia doméstica es parte del tejido del barrio. ¿Nadie hace nada? ¿Se entiende? Eso parece. O figuras de autoridad en sitios como escuelas. Una directora que llama a la policía por unas simples rosas secas. En La Directora, la policía y las rosas secas. Un abuso de poder mezquino. Increíble. Y luego está el caso de la abuela, otra directora, también corrupta, que según se cuenta, acaba asesinada por su propio hijo. Sugiere un ciclo de violencia y corrupción que lo empapa todo. ¡Qué panorama! La calle como un reflejo de una microsociedad con leyes brutales. Mencionaste antes lo del bebé abandonado como un guisante. Eso también ocurre aquí, en la calle. Sí. La historia del bebé abandonado cerca de un lugar llamado La Quinta refuerza esa idea de indiferencia general. La calle es testigo mudo. Y la normalización de la tragedia parece ser una de sus características más terribles en esta obra. El espacio público convertido en vertedero de vidas. Vidas desechadas. Es duro. Hemos visto la mirada herida de la cámara, los cuerpos como lienzos del horror, la calle como escenario de violencia normalizada. Es como si Cambó fuera construyendo capa sobre capa esta realidad, asfixiante. Sí, es la sensación que da. Pero ¿cómo se procesa todo esto? ¿Cómo se cuenta? O mejor dicho, que se cuenta y que no. Pues esa es justo la cuestión que aborda el siguiente rollo, el rollo 4, la redacción. Aquí el foco cambia. Se fija en quienes deciden qué parte de esta realidad se hace pública y cuál no. Ah, vale. La cita inicial es una acusación directa. El cuarto oscuro no está en la cámara, está en la oficina donde deciden qué se publica y qué se borra del país. Esto me parece crucial, una crítica directa a los medios, a cómo construyen la realidad que percibimos. Totalmente.
Los diálogos que presenta entre el fotógrafo, que parece ser el narrador o alguien muy cercano, y su editor son muy reveladores. Discuten sobre si las fotos son demasiado crudas, sobre manipular la información, la autocensura. Sí, el editor llega a decirle al fotógrafo, casi resignado, ¿para qué te sigues molestando? Como diciendo, da igual. Exacto. Esa sección expone el cinismo que puede haber en algunos entornos mediáticos. Muestra cómo las noticias se pueden fabricar, distorsionar o simplemente silenciar, por intereses políticos, económicos o por pura apatía o miedo. ¿Hay algún ejemplo claro de esto? Sí, uno muy potente es el caso de Lucio Ordóñez, el atropellado en Queso para Todos. En un fragmento anterior intuyes la historia real. Un conductor que atropella a alguien y se da a la fuga. Vale. Pero luego, la nota oficial que se publica dice que fue muerto por descuido y ebriedad. Borran la responsabilidad del conductor, la posible injusticia, lo silencian. O sea que la redacción es un lugar donde la verdad Se negocia. o se oculta directamente. ¿Mencionaste antes algo de mujeres asesinadas también? Sí, se alude al silencio editorial sobre el hallazgo de 7 mujeres colgadas. Las llama muñecas pálidas. No se publica nada relevante sobre eso. La redacción se presenta como un espacio donde la ética, bueno, es una palabra vacía. Qué fuerte. Hay una frase terrible que resume esa actitud cínica, probablemente del editor al fotógrafo. Le dice algo así como, ¿cuál puta moral? Si aquí estamos más pinches embarrados que el muerto de tu noticia. Bueno, pinches embarrados sería algo como jodidamente pringados, ¿no? Sí, entiendo. Una confesión de complicidad, básicamente. Exacto, el medio como cómplice de la misma descomposición social que en teoría debería denunciar. Y plantea una pregunta muy relevante hoy, ¿no? ¿Hasta qué punto los medios que consumimos filtran o moldean nuestra percepción de la realidad? Como sugiere Campbell aquí, es escalofriante pensar en esa idea del cuarto oscuro en la redacción, manipulando la luz que vemos de la realidad. Después de este recorrido por la observación, el cuerpo, la calle y la manipulación mediática, llegamos al último rollo. Rollo 5, la caída. El título ya. Ya impone. Sí, es ominoso. Se introduce con: cuando ya no hay nada más que capturar, la cámara graba el descenso. ¿Qué tipo de caída es esta? ¿Literal? ¿Metafórica? Pues pareció una caída en múltiples niveles, la verdad. Hay historias de caídas literales y absurdas, como la del hombre que muere al caer desde metro y medio, en metro y medio a la muerte. Quizás simboliza la fragilidad, el sinsentido. Pero sobre todo parece una caída moral, social, existencial. Hay una sensación de ciclo vicioso, de desesperanza profunda, que lo impregna todo en estos últimos fragmentos. ¿La violencia se intensifica aquí o cambia de alguna manera? La violencia sigue ahí, omnipresente, pero quizás se enfatiza más su carácter intergeneracional, cómo se enquista en la familia, en la sociedad. Vemos el castigo brutal a una niña quemándole el pie, en pie quemado, Dios mío. o la profesora asesinada por sus propios alumnos en Crímenes Correctos. Invierte la relación de poder de una forma macabra. Reaparece el caso del güero terrorista, el Marine, del rollo 2. Ah, el de Maritza. Ese, pero ahora mezclado con el chismorreo del vecindario, la corrupción local que intenta tapar o minimizar lo que pasó de verdad. Y luego está la historia terrible del negro, un anciano que, según el relato, es quemado vivo por sus propios nietos. Por sus nietos, es una imagen de descomposición total, donde ni la familia ni las estructuras sociales básicas ofrecen refugio o sentido. Exacto. Sugiere un colapso generalizado. Incluso los actos más terribles parecen integrarse en una especie de normalidad enferma, aceptada o ignorada por el entorno. La caída no parece solo individual, de personajes concretos, es colectiva, la de una sociedad que ha perdido sus referentes y se precipita hacia la autodestrucción. Es la culminación lógica, aunque terrible, de todo lo visto antes. Un mosaico realmente impactante y, sí, hay que decirlo, perturbador el que componen estos fragmentos de Campbell Parson. Es una visión sin concesiones, como decíamos al principio. Una sociedad fracturada, violencia, corrupción, apatía, parece que son las constantes. Sí, totalmente. Y la forma en que está escrito, esa estructura fragmentada, esa voz narrativa tan directa, tan cruda, contribuye muchísimo a esa sensación de inmersión. Sí,
sin filtros. En esa realidad que describe, no hay adornos, no hay consuelo fácil. Te obliga a mirar de frente. Desde luego no es una lectura cómoda. El prólogo ya lo avisaba. Se necesita estómago fuerte y estar dispuesto a confrontar verdades incómodas. Sí, pero también decía que a pesar de todo ofrece algo necesario. Un espejo sin filtros donde reconocer lo que realmente somos cuando creemos que nadie nos mira. Una función testimonial, muy potente. Y quizás ahí está parte de la respuesta a esa pregunta del principio, ¿no? Sobre cómo la obra logra ese efecto de enfermedad contagiosa. Es la combinación de la crudeza del contenido con una forma literaria que evita cualquier distanciamiento fácil, ya sea estético o moralizante. Te sumerge y te contamina. Para ir terminando, hay unos fragmentos finales que son muy enigmáticos. Se titulan Testamento del Verbo, y ahí aparecen frases como «Mi Dios es mi lenguaje», y se explora el origen del nombre Trodos. Esto nos deja con una última reflexión interesante, ¿verdad? Sí, claro. Nos lleva a pensar en el papel del lenguaje en medio de toda esta brutalidad documentada. Si para este narrador Dios es el lenguaje, ¿cuál es realmente el poder, o quizás la carga, de usar las palabras para describir estos horrores? Buena pregunta. Es el acto de nombrar, de escribir sobre ello como intenta Trodos Campbell, una forma de resistencia, un testimonio necesario para que no se olvide, para que quede constancia. O por el contrario, se corre el riesgo de simplemente catalogar lo inevitable, de convertir el horror en un objeto literario más sin capacidad real de transformación. Es una pregunta fundamental, sí. ¿Puede la literatura, por muy cruda y directa que sea, hacer algo más que reflejar el abismo? ¿O es ese reflejo, ese testimonio, ya una acción importante en sí misma? Una pregunta que, sin duda resuena mucho después de esta inmersión en los fragmentos de Campbell Parson. Nos deja dándole vueltas a la relación entre la palabra, la realidad y la responsabilidad de quien mira y de quien cuenta. Desde luego, una reflexión final potente para cerrar este análisis.